La capacitación ha sido organizada por la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando ejecución a su programa anual de capacitaciones, el cual incluye que en el mes de mayo se brinde la capacitación en el gestión y manejo de residuos biocontaminados del personal del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Además, también la prevención de accidentes laborales punzocortantes en los trabajadores del hospital. Esta capacitación ha sido con la participación de dos ponentes, el ingeniero Raúl y la doctora Miriam, que es la jefa de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. Luego de ello se está tomando una evaluación para poder medir los conocimientos de los trabajadores y, según la aprobación de ellos, deben poder brindarles sus certificados. En el transcurso del año se van a realizar diversas actividades de capacitación para los trabajadores. Esto es con el fin de promover lo que es la prevención y la promoción de la salud en los trabajadores del Hospital Daniel Alcides Carrión. Buenos días a todos. El día de hoy vamos dando ejecución al programa de capacitaciones anual de seguridad y salud en el trabajo. La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual lidero, ha propuesto un programa de capacitaciones en todo el año. Es por ello que el día de hoy ha tocado dos temas muy importantes de los que vamos a tratar. Uno de ellos a cargo del ingeniero Raúl Valdeiglesias, que es sobre gestión y manejo de los residuos sólidos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Luego podremos pasar a la capacitación en prevención de accidentes punzocortantes en el hospital, a cargo de la doctora Cribilleros, que es la jefa de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. Y les pido por favor presten mucha atención. Al final de la capacitación van a tomarse ciertas evaluaciones para que ustedes, para que nosotros podamos medir su desempeño y cuál es el nivel de captación y aceptación por parte de ustedes de los conocimientos que se han podido brindar. También es importante recalcar que se va a dar una breve inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo a cargo del personal de la unidad, para que ustedes puedan identificar los accidentes laborales y conozcan un poco más de qué es lo que viene realizando esta unidad en beneficio de los trabajadores del hospital. Buenos días a todos. Vamos a empezar de la capacitación, el tema de manejo de residuos sólidos, poder saber qué normas nosotros pasamos. Primero, nosotros tenemos que dirigir a la norma como la ley de la gestión integral de residuos sólidos del 1278, la cual nos va a hablar sobre todos los sectores, no solo el sector salud, sino también el sector industrial, el agrícola, el pesquero, el minero, entre otros. Pero para nuestro hospital nos vamos a tener que dirigir a la norma técnica de salud, la 144, que nos va a hablar sobre la gestión integral de residuos sólidos dentro de los establecimientos de salud. Para esto, esta norma nos va a mencionar que del 100% de los residuos sólidos que nosotros generemos dentro de nuestros establecimientos de salud, un 80% debe ser residuos comunes y un 20% debe ser residuos peligrosos. De este 20% de residuos peligrosos se deben categorizar tres, que están el 15% de infecciosos, 4% de farmacéuticos y químicos y 1% de radioactivos. Esto es un porcentaje ideal, mas no se manejan estos porcentajes en la actualidad dentro de nuestro hospital, teniendo en algunas ocasiones 50% de biocontaminados y 50% de comunes, o llegando mucho más de ese porcentaje, teniendo un 60% de biocontaminados y un 40% de residuos comunes. Esto sucede por muchos factores, ya sean que no tengamos los insumos suficientes o porque no estamos realizando una adecuada segregación desde el punto de generación de los residuos. Esta norma también nos señala la clasificación
que nos va a dar. Vamos a tener tres tipos de clasificaciones: los residuos biocontaminados, que son los que están dentro de la bolsa roja; los residuos especiales, las bolsas amarillas; y los residuos comunes, que ya son las bolsas negras. Cada uno de estos va a tener un tacho también especificado, va a tener las mismas características que la norma nos va a dar. Primero vamos a comenzar con lo que son los residuos biocontaminados, que estos se van a categorizar dentro de 6 factores o dentro de 6 características, pero que en general todos estos residuos van a estar en contacto con los pacientes, van a tener alguna secreción, algún fluido, que los van a considerar altamente biocontaminados. Primero vamos a tener la categoría de la primera, que es atención al paciente, la cual van a ser todos aquellos residuos que van a estar en contacto con el paciente, ya sean gasas, algodones, los guantes que nosotros utilizamos, o que también los mismos doctores u otras personas que tengan los estudios necesarios para utilizar estos al momento de la atención al paciente, los vayan a generar y se vayan a disponer dentro de la bolsa roja. La segunda, que son los de materiales biológicos, ya sean cultivos, las placas, también lo que sea, por ejemplo, todos aquellos que estén dentro de lo que es prácticamente lo que es laboratorio. En la tercera, que son los bolsas contenido de sangre u hemoderivados, que en particular, que se generan prácticamente en lo que es banco de sangre, generalmente, teniendo la bolsa de sangre completamente con el contenido que esté parcialmente usado, o que esté la bolsa ya vacía, o que tenga algún deterioro, que no esté bien rotulado, que no sea fácil de identificar. Todos estos igual van dentro de lo que son residuos biocontaminados. La cuarta, que acá lo tenemos, que son quirúrgicos y anatomopatológicos, que van a ser partes o extremidades, productos de procesos quirúrgicos, ya sean los tejidos, órganos, piezas anatómicas, fetos, entre otros, que estos van a tener aparte una disposición diferente, van a tener un tratamiento diferente, ya que estos no se van a llevar como otros residuos hacia un relleno sanitario, sino que estos van a ser incinerados para poder después llevarlos a estos rellenos. En la quinta categoría tenemos lo que son punzocortantes, que estos van a tener un recipiente diferente a todos los demás. Estos van a ser cajas más o menos de un cartón corrugado, se podría decir, que estas van a tener las medidas necesarias indicadas para que los objetos que estén dentro, que se están almacenando, ya sean agujas, lo que son frascos de ampollas rotas, los equipos de venoclisis con la aguja también con jeringa o sin jeringa, ya que la norma nos menciona que estos deben ir dentro con la jeringa. En el caso que éstas se puedan descapuchar, se debería realizar, pero en el caso que este corre algún riesgo o ponga en riesgo nuestra integridad física, no se debe realizar. Además que acá también van a ir todo lo que son las hojas de bisturí, entre otros tipos de agujas, las de sutura, las hipodérmicas, entre otros. Mas nosotros no podemos poner, por ejemplo, lo que son objetos extraños, siendo estos algodones, guantes, papeles, los frascos de medicamentos que son mucho más duros, que estos van a generar que esta caja se llene mucho más rápido y no sea la adecuada disposición para esto. Y estas se pueden, al momento que se lleven a lo que es el depósito final, se puedan abrir y ocasionar un derrame o un accidente para poder recoger esto. Y la última de los biocontaminados son los restos de animales contaminados, que estos son prácticamente los que se hacen en centros de investigación, ya sean los cadáveres de animales o objetos que hayan estado en contacto con estos. En la clase B de residuos especiales, estos residuos especiales van a tener una cierta característica, ya sean mutagénicos, patogénicos, que sean explosivos, inflamables, corrosivos, tóxicos,
que hayan tenido estos recipientes alguna sustancia dentro de estos que los ponga dentro de esas categorías. Para eso igual vamos a tener 3 categorías, las cuales van a ser los residuos químicos peligrosos. Acá ya vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que son ácidos y bases fuertes, todo lo que son, por ejemplo, el mercurio de los termómetros, el mercurio también de los fluorescentes, los frascos con algunos medicamentos como son los citoplásmicos, los que se utilizan para lo que es quimioterapia. También, por ejemplo, algunos el líquido para el relave de las radiografías, más no las radiografías en sí, solo el líquido. Entre otros, como por ejemplo, si nosotros en nuestra oficina tenemos de repente la impresora, todo el tóner, las pilas que se utilizan para ello, también son considerados residuos especiales, por la composición que estos van a tener. En la segunda vamos a tener todo lo que son farmacéuticos. Acá van a ir incluidos todos los medicamentos que estén ya vencidos, deteriorados, parcialmente usados o que ya estén en proceso de baja. Estos igual van a tener que estar dentro de una bolsa amarilla. Y los radioactivos, que bueno, la actualidad del hospital no los genera, pero igual debemos saber cuáles son estos, ¿no? Que estos particularmente que son controlados por el Servicio de Medicina Nuclear, el IPE, y que son por radioterapia. Y la última categoría, que son los residuos comunes, que van a ser prácticamente los residuos similares o los mismos que nosotros vamos a generar dentro de nuestros hogares. Es decir, que no van a tener en contacto, no van a estar en contacto absoluto con el paciente, ni que hayan tenido otras sustancias que pongan en riesgo la integridad física de una persona. Estas igual se generan en 3 categorías, teniendo papeles y cartones, que estos no hayan estado en contacto con el paciente, vidrios y madera, plásticos y metales. Acá en esta categoría a veces de repente tenemos un poco de dificultades, ya que al considerar el vidrio como un objeto punzocortante, lo colocamos dentro de una bolsa amarilla o dentro de una bolsa roja. Pero nosotros debemos tener en consideración el origen de este vidrio. Si es que este vidrio ha estado en contacto con el paciente, se convierte en un residuo biocontaminado. Si este vidrio ha tenido alguna sustancia dentro que haya sido explosiva, que sea inflamable, corrosiva, tóxica, es considerado un residuo especial. Pero si este vidrio no ha estado en contacto con nada, que es por ejemplo una botella o un tupper que nosotros estemos utilizando y que por X motivo se haya roto, estos son considerados residuos comunes. Igual para su recolección, estos se tienen que tener una cierta etapa, unos ciertos procedimientos, ya que no podemos ponerlo o disponerlo dentro de una bolsa como cualquier otro residuo, ya que estos se van a tener que colocar dentro de una caja, no necesariamente de punzocortantes, para quitarles la acción del punzocortante y después disponerlo dentro de la bolsa correspondiente que pertenece a este vidrio. Y por último, lo que es preparación de alimentos y maleza. Acá también tenemos que diferenciar los de preparación de alimentos con los residuos que vengan de los restos de los alimentos que se les está dando a los pacientes, ya que estos dos son muy diferentes. Los restos de la comida que les damos a los pacientes, estos son considerados residuos biocontaminados, pero más no los de preparación de alimentos, que van a ser generados dentro de la cocina, ya sean cáscaras, entre otros envoltorios que estén dentro de la cocina. Se pueden emplear las bolsas disponibles, pero siempre y cuando nosotros tengamos rotuladas estas bolsas para poder diferenciar qué tipo de residuo hay en cada bolsa. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos 2 bolsas rojas, no contamos con bolsas negras, debemos ponerle cuál es de residuos comunes y cuál es de residuos biocontaminados, para de esta forma poder saber qué residuo hay en cada bolsa y darles el tratamiento según lo establecido. ¿Alguna otra pregunta? Ahora
estamos saliendo del COVID, pero que no podemos bajar las prevenciones, no podemos bajar la guardia y que siempre tenemos que tener en consideración los parámetros y las normas que se rigen para estos residuos. Prácticamente acá el acondicionamiento es igual. Nosotros vamos a disponer los mismos tachos, pero acá va a cambiar una cosita, que todas las bolsas van a ser especialmente rojas, ya que todo residuo va a ser considerado residuo biocontaminado. En la segregación, prácticamente no va a haber una segregación, debemos tener la menor manipulación o el menor tiempo de manipulación con estos residuos y disponerlos inmediatamente en el tacho correspondiente, y estos residuos deben estar rotulados para que el personal pueda saber qué tipo de residuo es y también para que se pueda dar el tratamiento correspondiente. Lo ideal es que para estos residuos, al no tener mucho contacto, se deban usar estos tachos que van a ser con pedal, para que las personas o nosotros mismos puedan disponer estos tachos sin la necesidad de tocar estos tachos. Tenemos que esperar hasta las 3/4 partes de estas bolsas, ya que si hacemos esta acción estamos desperdiciando la bolsa y no se está dando el uso adecuado. La prevención de los accidentes punzocortantes, que como ustedes habrán visto tiene mucha relación justamente con el tema anterior, que es la segregación de los residuos. Porque, como bien decía el ingeniero Raúl, tenemos muchos casos de personal de la salud y también de personal de limpieza que pues lamentablemente en algún momento se han pinchado justamente con estos materiales punzocortantes que han sido mal segregados. Yo les quiero contar una historia. En esta historia hay una enfermera, una licenciada llamada María, enfermera del servicio de emergencia, que atendió a un paciente que había sufrido un accidente de tránsito. Llega a la emergencia con una fractura expuesta, con mucha pérdida de sangre. Lamentablemente la enfermera sufre un accidente punzocortante al momento de la atención de este paciente. Entonces ella ve la necesidad de colocarle una vía periférica al paciente. Según ella refiere, no le da tiempo de colocarse los guantes. Terminando el procedimiento suena su celular, que es un evento muy frecuente, y terminando el procedimiento pues ella se distrae con el sonido de su teléfono, siente un pinchazo en su dedo y se produjo pues el accidente, ¿no? Esto es lamentablemente un accidente que uno puede sufrir en cualquier momento, en cualquier hora de su trabajo. Ella sigue el protocolo, se lava inmediatamente en la zona de punción y reporta el hecho a su jefatura inmediata. Posteriormente es evaluada, le indican una prueba de ELISA, cuyo resultado salió negativo, e inicia el protocolo de profilaxis post-exposición con antirretrovirales, porque así se lo indicaron después de la evaluación. Pero esta es una historia, una fatalidad que pudo haber sido evitada, porque ella 8 meses después, la licenciada empieza a sentir diversas molestias, le hacen su chequeo y lamentablemente le diagnostican una infección por un VIH, y un mes después se entera que también había adquirido hepatitis C. Esa exclamación que ustedes hacen es un signo de preocupación, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros les puede ocurrir. Hay reportes, hay investigaciones que se han hecho sobre el tema y todos coinciden en que este es un tema bastante álgido, bastante preocupante, y no solamente es una realidad del hospital, es una realidad a nivel mundial. En estos trabajos de investigación se publican y se comparte información actual
y se dice que anualmente se reportan de 600 a 800.000 trabajadores de salud con un accidente laboral, en este caso con punzocortantes. Que 61% de estos accidentes se dan con agujas con lúmenes. El 50% de los casos son reportados, y esta es una preocupación porque significa que muchos se quedan callados, no dicen nada y no saben finalmente al riesgo que están expuestos. El 24% de accidentes se da por cada 100 camas y por año, y que esto también significa un costo no solamente para el hospital sino a nivel país, porque pues se tiene que gastar en evaluaciones post exposición, ¿no? Si revisamos un poco la data del hospital, en este caso de la oficina de epidemiología, vemos que el mayor grupo que sufre accidentes punzocortantes son los enfermeros, seguido justamente de, en este caso, este es el del servicio de emergencia, que es el que más sufre accidentes, ¿no? Seguido de otros servicios, es decir, hemos tenido reportes de laboratorio, hemos tenido reportes de personal de limpieza, de UCI, de USIM, pero en este último año quienes más han reportado han sido justamente emergencia, ¿no? Y por eso es que se ha querido justamente hacer la charla a este servicio. Luego el grupo ocupacional más afectado ha sido justamente los enfermeros, seguido de técnicos de enfermería. Ahí ustedes ven también al operario de limpieza y a los médicos, ¿no? Entonces, casi todos los grupos poblacionales, en este caso de trabajadores, en algún momento han sufrido algún tipo de accidente punzocortante. Estar en el hospital significa que vamos a estar expuestos a una serie de eventos, en este caso por contaminación, ya sea por residuos biológicos, ¿no? Al estar en contacto con virus, bacterias, o también podemos estar de repente en contacto con algunas sustancias como pueden ser tóxicos o soluciones de tipo, en el caso de quimioterapia, por ejemplo, los que trabajan con productos oncológicos también pueden estar expuestos a alguna complicación. En este caso nosotros vamos a hablar de las complicaciones que se dan por el contacto con residuos biológicos, ¿no? O por riesgos biológicos. Todos sabemos que en esto de la pandemia del COVID, muchos de nuestros trabajadores han enfermado justamente al estar en contacto con el virus, ¿no? Con el virus COVID-19. Pero no es a lo único que estamos expuestos. Podemos estar expuestos a la tuberculosis, podemos estar expuestos a algún virus como por ejemplo sarampión, rubiola, pero cuando hablamos de accidentes punzocortantes también estamos expuestos a los virus. Y se dice que en estos trabajos de investigación tenemos la información que se ha estimado que al menos 1000 trabajadores de la salud pueden contraer infecciones serias anualmente debido a esos pinchazos. Entonces, miren, estamos hablando de 1000 trabajadores contrayendo una enfermedad por esto. Es bastante alto, ¿no? Y este material biológico, dentro de los cuales considerados fluidos corporales, lo constituyen justamente la sangre, lo pueden constituir los tejidos, el vómito, la orina, las heces, toda aquella secreción o sustancia que puede haberse derivado del paciente. Entonces, estos riesgos biológicos ocupacionales a los que nos podemos ver expuestos por estos accidentes punzocortantes son justamente
el virus de la hepatitis B, hepatitis C o el VIH, dentro de los cuales el VIH tiene, digamos, un riesgo menor, pero sí podemos estar expuestos más a lo que es la hepatitis B. Miren ustedes que el riesgo puede llegar hasta un 62%, solamente por habernos pinchado. Entonces, es bastante alto, ¿no? A veces nosotros nos preocupamos solamente de que nos vamos a contagiar de VIH, pero no es solo eso, es hepatitis B o C, y esta enfermedad a la larga puede tener consecuencias como un cáncer hepático u otra enfermedad hepática. Bueno, hay documentos técnicos dentro de los cuales está considerada justamente estas enfermedades causadas por agentes biológicos. Pero hay factores que van a influir en el riesgo de transmisión. Dependerá de la profundidad de la injuria. ¿Qué tan profundo ha sido ese pinchazo que yo he tenido para tener mayor o menor riesgo? Igual si es que ese instrumento está contaminado con sangre visible. Si la aguja ha sido directamente retirada de arteria o vena, de hecho va a tener un mayor contenido de sangre y por lo tanto me pondrá en mayor riesgo. Si la aguja tiene lumen, si el volumen de sangre o fluido ha sido considerable, de hecho voy a tener un mayor riesgo. La duración de la exposición o la carga viral de la fuente. En este caso la fuente es el paciente. Entonces, eso va a hacer que yo esté sometido a un menor riesgo o que de repente no tenga riesgo o que pueda estar sometido a un mayor riesgo. Dependerá entonces de esos factores que hemos mencionado. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar? Se va a evaluar en este caso, en la persona que ha sufrido el accidente punzocortante, el tipo de exposición a la que ha estado expuesto, el tipo y la cantidad de fluido, ¿no? Si es que en este caso ha sido sangre y estamos diciendo que a mayor cantidad de sangre, mayor riesgo va a tener la persona, los antecedentes de la fuente, considerando que la fuente en este caso es el paciente en el cual se usó ese material punzocortante. De hecho, si es un paciente que está vacunado o es un paciente que tiene una prueba, ya sea de VIH negativo o hepatitis con anticuerpos, entonces en ese caso el riesgo también va a ser menor, ¿no? Y los antecedentes en este caso de la persona expuesta, que en este caso sería el trabajador. Entonces tendremos que tener en cuenta si ha sido un accidente percutáneo, si en este caso ha sido una exposición a mucosa, porque puede haber sido también una salpicadura, o de repente una exposición a piel no intacta, de repente por ahí en el momento en que se hizo la canalización de la vía salió mucho contenido de sangre y pues yo manché mis manos, pero si no tengo ninguna lesión, mi riesgo es de hecho mucho menor. Pero ¿qué pasa si de repente yo sí tengo una lesión, una herida abierta en la mano? De hecho, el riesgo va a ser mucho mayor, ¿no? O las mordeduras. En el caso de los antecedentes de la fuente, como decíamos, en este caso la fuente va a ser el paciente, tendríamos que analizar en el paciente si de repente tiene presencia de anticuerpos de hepatitis o para virus de hepatitis C o la serología para VIH. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Se revisa la historia clínica del paciente y se ve pues si es que de repente ha tenido una prueba de ELISA y cuál es el resultado. Generalmente cuando ocurre este accidente punzocortante uno recurre al jefe de guardia y el jefe de guardia inmediatamente va a ver la historia clínica del paciente fuente para ver cuáles son sus antecedentes. Y si de repente ha tenido algún antecedente de inmunización, de repente el paciente ha referido que ha sido inmunizado contra el virus de la hepatitis C. Y todo esto va a hacer que el riesgo
varios, digamos, documentos dados por el Ministerio de Salud, dentro de los cuales está el programa de prevención de accidentes con material punzocortante. Y aquí estas directivas sanitarias se han elaborado justamente con el propósito de disminuir todo riesgo de enfermedad profesional. Y a esto también se añade justamente las directivas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos programas de prevención que tiene el hospital, en el cual también participa epidemiología porque es miembro del comité de infecciones intrahospitalarias, lo que se trata es justamente de dar políticas institucionales sobre el descarte de este material punzocortante. Ustedes han escuchado al ingeniero cómo les ha indicado dónde es que debe de eliminarse todo lo que es material punzocortante. En este caso, los que trabajan con el instrumental médico, que puede ser, por ejemplo, un bisturí o una guía de un aguja, debe ser directamente eliminado en las cajas gruesas, ¿no? Que generalmente son de plástico o pueden ser de cartón, o en un último de los casos, si es que no contamos con este material, en los bidones, que generalmente nosotros también les proporcionamos, ¿no? Si es que hubiese alguna carencia dentro del hospital, que generalmente es bien raro porque contamos con estas cajas punzocortantes. Lo otro que se ha tratado es de que se use las agujas retráctiles como protector, ¿no? Que son estas de que son especiales, que eliminan la posibilidad del riesgo de pinchazo después de haber colocado la guía, ¿no? Y lo otro es el recordatorio para un adecuado descarte. Siempre se le replico a los colegas, a los técnicos, que las agujas no deben ser reencapuchadas, porque la mayoría siempre se pincha en el momento de querer poner la tapita a la aguja. Y ese es el error más grave, ¿no? Una vez terminado el procedimiento, debe ser eliminada tal cual en las cajas. Y hay un protocolo justamente de actuación en caso de estos pinchazos que nos dice qué es lo que tenemos que hacer si es que lamentablemente hemos sufrido este tipo de accidente. Otro aspecto importante también es el registro justamente de estas exposiciones ocupacionales. Como ustedes han visto, tanto la unidad de seguridad en el trabajo como la oficina de epidemiología llevan justamente esta estadística, porque la única forma de tomar las medidas es sabiendo justamente la dimensión del problema. Y ya nosotros hemos identificado cuál es el grupo que más tiene este tipo de accidente y cuál es el servicio en donde más también se produce. Luego tenemos el uso de la profilaxis post-exposición. Esto de hecho lo indica el médico después de haber hecho la evaluación de cada caso, ¿no? No todos los casos son iguales, dependerán justamente de la exposición. La consejería y la asesoría al trabajador que siempre se les da en esta unidad. Y lo importante es el manejo de varias formas de exposiciones laborales, ¿no? Porque aquí recordemos que no solamente es virus de hepatitis, hepatitis C o VIH, sino también puede haber otro tipo de exposición. La política de vacunación es importante, que todos cuenten con su vacuna de hepatitis B, que todos cuenten con su vacuna de influenza, que todos cuenten con su vacuna de tétanos. Eso es vital. Entonces, aquí ustedes saben que inmunización les coloca su vacuna, es gratuito, lo único que tienen que hacer es acercarse para que les puedan poner justamente la que necesiten, ¿no? Entonces, al hospital compete tener el historial de vacunación del personal y hacer pues políticas justamente sobre qué hacer con el personal que no se ha vacunado o no quiere vacunarse.
nos pinchamos o cuando estamos expuestos a sangre o fluido, porque les decía que no solamente nos podemos contagiar cuando nos pinchamos, sino también cuando sufrimos alguna salpicadura o algún tipo de secreción del paciente, ¿no? Lo más importante, si es que yo tengo una, digamos, es un accidente punzocortante que ha involucrado, en este caso la piel, lavar con agua y con jabón. No hay evidencia de que si yo me echo alcohol o me echo algún otro tipo de solución sobre el pinchazo, de repente me va a ir mejor. La evidencia, las investigaciones dicen que basta con lavarse adecuadamente utilizando la técnica con agua y jabón. Si de repente me ha salpicado alguna mucosa, debe ser lavada con agua. O si de repente me salpicó al ojito, inmediatamente debe ser irrigado con una solución salina. Entonces, ¿qué acciones de salud van dirigidas a la atención del trabajador? Me pinché, tengo que lavarme adecuadamente la mano, tengo que avisar a mi jefatura inmediata, luego tengo que pasar por la evaluación médico-ocupacional, en donde se va a registrar mi accidente laboral, voy a recibir la consejería, voy a pasar mi consulta médica, se revisará si es que de repente yo tengo las vacunas completas o de repente se indicará la vacunación y me van a indicar un seguimiento serológico. Esto significa que si es que yo he tenido un accidente punzocortante, probablemente me van a indicar un análisis para saber si es que yo tengo VIH, o sea, un ELISA, y también se tendrá que realizar en forma periódica, ¿no? Al sexto mes y al 12º mes, según la necesidad. Esto, por supuesto, será de acuerdo a la evaluación que haga el médico en la unidad de salud ocupacional. Entonces, para concluir, ¿perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces, para concluir, el personal expuesto al riesgo de pinchazo con aguja o un objeto punzocortante debe tomar conciencia que un accidente biológico es una urgencia médica. No lo dejen. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para poder tomar los antirretrovirales que pueden ser indicados por el médico. Entonces no es yo hoy día me pincho y regreso de acá a los 7 días recién hacerme ver. Hay que tomar conciencia de que esto puede tener un efecto negativo en la salud de la persona. Lo más importante es la prevención. ¿Y cómo es que yo voy a prevenir? A ver, yo les pregunto, ¿cómo puedo yo prevenir ese accidente punzocortante? Poner bastante atención en el momento. En primer lugar, estar concentrado en lo que yo estoy haciendo, porque han visto en la historia de la licenciada María. Bastó que sonó su celular para ella distraerse y pincharse. Y otro dato importante en esa historia es que por la urgencia de repente de ese paciente en ese momento, ella no pensó en colocarse los guantes. Entonces, hay que seguir el protocolo. Si yo voy a canalizar una vía, si voy a hacer un procedimiento al paciente, yo tengo que colocarme los guantes, porque esos guantes sirven de barrera y van a disminuir el riesgo de exposición. Si yo de repente toqué al paciente, tuvo un vómito, o de repente una salida de sangre porque por ahí se retiró la vía y yo inmediatamente voy y hago presión, contamino mis manos, inmediatamente debo lavarme las manos con agua y jabón de acuerdo a la técnica correcta. Eso es vital. Entonces, es peor que luego yo me pinche, tenga la incertidumbre de que puedo haberme contagiado, porque no lo voy a ver inmediatamente, lo voy a ver a los meses. Entonces, voy a poner en riesgo mi vida, mi salud, y todo eso pudo haber sido prevenido. Entonces, va a ser prevenido cuando yo utilice los protocolos correctos,
cuando yo haga la segregación correcta de estos materiales, si yo lo boto en las cajas rojas o en las cajas de plástico, estoy evitando que otra persona esté en riesgo. En este caso, el personal de limpieza, ¿no? Porque igual va a estar en riesgo él si se pincha en el momento de trasladar las bolsas. ¿Qué ocurre? Porque ya lo hemos visto y lo ha dicho el ingeniero. Entonces, esta es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del hospital, es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿No hay preguntas? Bien, agradecerles por su atención. Ya saben que la oficina de epidemiología está a la disposición de ustedes. Cualquier duda pueden acercarse por ahí para poder disipar.